Editorial. La futilidad de la reforma. Estándar Socialista número 2, octubre de 1904. Al Partido Socialista de Gran Bretaña fue muy preguntado por qué no han elaborado un programa de medidas para la reparación parcial de los males que afectan más inmediatamente a la posición de la clase obrera. ¿No deberíamos esforzarnos para aliviar la miseria existente? ¿No deberíamos buscar fomentar las diferencias de corte existentes entre los capitalistas para que podamos usarlas en interés de la clase obrera? ¿No deberíamos apoyar temporalmente o formar alianzas temporales con otros partidos políticos mientras trabajamos para fines comunes? Estas y otras cuestiones de importancia semejante nos están siendo constantemente planteadas por no miembros de nuestro partido, y ahora proponemos respondérselas. La base de la sociedad moderna es, económicamente, el mantenimiento de los medios necesarios para producir y distribuir los medios de vida de toda la comunidad por una parte de la comunidad, es decir, la propiedad dada a la riqueza de la sociedad por una clase. Contra ellos hay una vasta masa de gente que no posee nada más que su workforce, su poder de trabajo. El trabajador obligado a vender este poder de trabajo en el mercado de trabajo a cambio de sus medios de subsistencia, tiene intereses diametralmente opuestos a los del empleador que compra su actividad. Por lo tanto, dos clases con intereses conflictivos que se encuentran constantemente en el mercado de trabajo deben necesariamente participar en una lucha en la que cada combatiente puede ganar solo a expensas del otro. Tal lucha entre clases forma una guerra de clases. Económicamente, la clase obrera es imponente mientras la clase empleadora tenga posesión del poder político. Por lo tanto, la lucha de clases debe manifestarse como una lucha política por la supremacía de clase. La clase obrera solo puede ganar sus fines tomando posesión de la máquina política y usándola para ganar su propia emancipación económica. Esto solo puede hacerse por sí mismos, lucha en la que deben participar para asegurar esto es una guerra de clases, la clase obrera contra la clase empleadora. La base de un partido socialista en cualquier país debe ser, entonces, un reconocimiento del hecho de que los intereses materiales de la clase obrera se oponen totalmente a los de la clase empleadora, es decir, el reconocimiento de la guerra de clases. Cualquier partido que declare que no existe guerra de clases se rige por sí mismo en virtud de esa declaración, fuera del tribunal como partido socialista. Es necesario, por lo tanto, formar y organizar un partido socialista que tenga una base de guerra de clase claramente definida y en cada acción del partido mantener siempre claramente al frente el carácter de conciencia de clase de partido. Cualquier acción tendiente a oscurecer esta posición, cualquier posición que mantenga la lucha de clases en el fondo, es una traición virtual de los principios socialistas, sirviendo solo para confundir los problemas en las mentes de los trabajadores y hacer más difícil para ellos comprender su clase posición y las razones de ello, y ver el camino que debe seguirse si quieren alcanzar su emancipación, sirviendo solamente para retrasar el desarrollo de su conciencia de clase. Cualquier alianza permanente o temporal con una parte que no reconoce en la guerra de clases es, por tanto, fuera de la cuestión. Cada alianza de este tipo, sea abiertamente confesada o tácitamente entendido, hace menos clara la clase de oposición que existe entre los diferentes partidos políticos. ¿Cómo podemos reclamar a ser esencialmente distintas y, de hecho, diametralmente opuesta a todos los demás partidos políticos si podemos encontrar suficientes objetos para hacer posible cualquier terreno común de trabajo? Pensamos que la enseñanza de nuestros principios es obstaculizado por cada concesión a la antiguerra de clase a las partes y es, por lo tanto, el opuesto a los verdaderos intereses del socialismo. Por lo tanto, confesamos a nosotros mismos en la hostilidad a todos los demás partidos políticos y no podemos tener nada en común con ellos. Y esta ha sido la experiencia de los partidos socialistas de otros países, allí donde estos partidos han mantenido una actitud de abierta hostilidad a todos los demás partidos políticos. Los mismos están fuertemente organizados. Cuando cualquiera de las partes fuertes o débiles han formado alianzas temporales, como hicieron por ejemplo en Bélgica con el Partido Liberal, con el propósito de garantizar el sufragio universal, ellos pierden la fuerza y se quedan tan lejos de conseguir la reforma que tanto querían como nunca estuvieron. Así pues, es nuestra primera objeción que tal acción confunde los asuntos y obstaculiza nuestro éxito. Nuestra siguiente objeción radica en el hecho que cualquier dependencia de otros partidos políticos para su asistencia supone
supone el mantenimiento de una mayoría de los miembros de nuestro cuerpo legislativo que no son de la clase representantes conscientes de la clase obrera. Mientras que sigue siendo el caso, siempre será la legislatura de ser controlado por la clase media de los hombres, por los capitalistas. Cada una de estas legislaturas controlada capitalistamente asegura el control de las funciones administrativas como judiciales por parte de los capitalistas. El resultado de esto es que todas las medidas llevadas a través del Parlamento se realiza a través de aquellos cuya posición se hace necesario que estas leyes deben ser parciales e ineficaces. Serán, por tanto, procurar reducir cada concesión hasta el punto de la impotencia, excepto en los casos donde creen mantener su poder por más concesiones. En este último caso, que saben que pueden depender de su segunda línea de defensa, la administración de esas leyes que hará que las leyes queden en letra muerta. Solo tenemos que estudiar la legislación de la última mitad del siglo XIX para encontrar que cada una de las fases de la legislación económica de los partidos de la clase media existen abundantemente. Nos encontramos que la administración de la justicia está en manos de la clase capitalista. Será llevado a cabo por ellos en forma tal de no ser peligroso para sus propios intereses de clase. Cualquier libro azul que se ocupe de cualquier fase de la clase obrera en la vida muestran casos innumerables de la negligencia de la Junta de Gobierno local o de los consejos del condado en la aplicación de las leyes ya existentes, actos de casa y de salud pública y actos para la prevención de que mujeres vuelven al trabajo demasiado pronto un periodo después del parto, y actos de la fábrica y taller no son llevados a cabo eficientemente, mientras que los poderes emposados en cuerpos de gobernantes son difícilmente exercidos. Así leemos con respecto a la contaminación de la atmósfera por el humo, que hay gente en Manchester que sistemáticamente contaminan el aire y pagan la multa. Resulta mucho más barato hacerlo que una nueva planta. El juicio de estos casos, antes de bancos de jueces, compuesto por los fabricantes o de sus amigos, crea una atmósfera de simpatía por el acusado, y se alegó que los magistrados que habían tratado de dar efecto a la ley encontró la indiferencia y, a veces, la oposición positiva de sus colegas. Y este es solo uno de los casos que se pueden citar entre innumerables otros que se encuentran delante de nosotros. Tenemos que señalar, además, que a veces ocurre que una reforma solicitada por la clase obrera puede ser concedida sin ningún peligro serio para la clase capitalista. En tales casos, hacen elegantes concesiones y se llama a la clase obrera para que aplaudan el partido por la concesión de esta concesión, como sus verdaderos amigos. Otro caso es que, a veces, una medida se pasa de la cual, al tiempo que benefician a ciertos trabajadores individuales, resulta un desastre a otro y de mayor sección. Tal fue, por ejemplo, la Ley de Compensación de los Trabajadores. Esta ley fue aprobada en beneficio de los trabajadores de ciertas industrias conectados con accidentes en el desempeño de sus funciones. Es de observarse que el acto fue, de nuevo, el mínimo posible de concesión. Se ha beneficiado a aquellos trabajadores que, en consecuencia de accidentes debilitantes, recibió una indemnización, de donde, antes de la promulgación de la ley, habrían logrado nada. Pero mientras se benefició, una sección más grande de la clase obrera se ha visto afectada. La clase empleadora siempre atenta donde sus intereses de clase están en juego. De inmediato afirmó que la edad de los hombres que emplean, los hombres por encima de una cierta edad que se prestaron los enfermos por el duro trabajo al que habían sido sometidos, eran responsables de más accidentes que los hombres en su juventud, y cuando tenían accidentes, los accidentes eran más propensos a causar daños fatales que si fuesen más jóvenes. Estos hombres eran, en consecuencia, inmediatamente exonerados. Y lo que ha sucedido desde entonces. Un comité en el cual se encontraba el señor George Barnes de la RSE ha informado que con referencia al empleo de ancianos, enfermos o mutilados, las modificaciones deben hacerse para que el empresario pueda ofrecer trabajo a personas sin incurrir un riesgo indebido de pago de una indemnización. Estamos, pues, obligados a la conclusión de que el Tratado de Medidas de Seguridad para la Paliación de los Males de la Clase existente que se rige en la sociedad es inútil. Los hombres en el control de las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de maquinaria de la comunidad siempre se puede esquivar de cualquier parcial de ataques a su posición. Siempre se pueden encontrar requisitos para escapar de cualquier concesión que aparecen a poner en peligro su posición. La única cosa que va a lograr el alivio de nuestra miseria y de nuestra esclavitud asalariada es la propagación de los principios del socialismo y la construcción de una conciencia de clase, el Partido Socialista, preparado para arrebatar
arrebatar a la mayor brevedad posible la totalidad de los poderes de gobierno de las manos de aquellos que en la actualidad los controla. Cuando un fuerte partido socialista, luchando directamente por el establecimiento de un régimen socialista y preparado en su progreso para obtener cualquier ventaja que actuará como un nuevo terreno en su lucha, se organiza, entonces los capitalistas estarán listos para ofrecer y dar a todos y cada uno de los paliativos como una concesión para el crecimiento de las fuerzas socialistas del país. Por lo tanto, hemos de reconocer en todo el tiempo que solo es posible obtener algún beneficio real para la gente cuando las personas mismas se convierten en conciencia de clase, cuando detrás de los socialistas en el Parlamento y en otros cuerpos allí se encuentra una sólida falange de hombres claros en sus conocimientos del socialismo y claros en su conocimiento que la única manera de proteger a la comunidad socialista del futuro depende solo de los esfuerzos de sí mismos y de aquellos que tienen la misma conciencia de clase. Por tanto, no tenemos programa paliativo. El único paliativo que tenemos es la sociedad socialista del futuro, adquirido por la lucha intransigente en todo momento y en cada temporada.